Se considera venenosa a la que tiene una de sus partes o cualquiera de sus partes puede provocar trastornos e incluso la muerte, ya sea en animales o en humanos. Las plantas venenosas pueden tener ese efecto por varios motivos, porque se consume en exceso, a veces lo que piensan que están consumiendo como medicamentos, porque se consumió o se utilizó en una fase donde no estaba todavía adecuado para su consumo, no estaba todavía todo desarrollado, porque no se cocinaron suficientemente bien, o la ingesta accidental. Lo más frecuente suele ser la ingesta accidental, principalmente en niños, que consumen por curiosidad. Ella manda lista de nuevo, chicos. Alex Adrián, Alexandra de Souza, Ana Rafaela, Presente. Anderson Smeri, Andriesa Shanka, Presente. Antonio Vidal, Presente. Araceli Beatriz, Presente. Ariel Estecha, Presente. Bruna Freitas, Clara Martín, Presente. Cintia Santos, Daphne Lice, Débora Brandão, Felipe Antunes, Presente. Giovanna Beitun, Jesse Murilo, Presente. Hector Cristiano, Presente. Jean Misael, Presente. Juliana Cortés, Presente. Karen Cristina, Presente. Lucas Amaral, Presente. Luis César, Presente. Luciana Oliveira, Presente. María Fernanda, Mariana Mata, Mariana Oliveira, Presente. Maristela Marino, Presente. Michelle Rayana, Patricia Dos Santos, Patricia Rocato, Presente. Reyane Soares, Presente. Ravi Santos, Presente. Rodrigo David, Presente. Tamires Bachón, Presente. Tainama Sushini, Victoria Julia, Wellington Mateos. Les llamé a todos. Gracias. Já deixa este Assina para todas as aulas já. Antes de chegar, La ingesta accidental es lo que más suele ocurrir ante el niño o algo que se piensa que es terapéutico y se consume de manera equivocada. El perfil del paciente suele ser más niños, intoxicación de forma accidental, por ingestión o por contacto, y no suelen ser cuadros muy graves, no suele producir mucha mortalidad. ¿Qué medidas se tienen que indicar? O sea, ¿qué se puede hacer y no? Se puede inducir el vómito, generalmente no son cáusticas los componentes que son tóxicos, entonces se puede inducir el vómito o realizar lavado gástrico en el paciente. No está indicado que se consuma leche, que se le administre leche. Si se va a hacer el lavado, usar una sonda de gran calibre, o sea, cuanto más gruesa sea la sonda mejor, porque en este caso, si es planta, una planta lo que se consumió, si es que es grande la porción, lo que se encuentra ahí no va a pasar por la sonda. Entonces se recomienda que la sonda sea de gran calibre. Utilizar carbón activado se puede hacer también y purgante. Entonces lo que no está indicado nomás, se puede hacer inducir el vómito, lavado gástrico, carbón activado, laxante. Todas las medidas de contaminación se pueden hacer. Se indica el lavado con una sonda de gran calibre, o sea que sea gruesa. El tratamiento sintomático, así en general, ¿qué está indicado hacer? Si es una sustancia irritante, produce lesiones en la piel o con las mucosas, está indicado que se lave bien la piel y las mucosas de ese paciente. Enseguida ya se va a percibirse si es que es irritante que va a producir alguna clínica en la piel o en las mucosas. En el caso de que le produzcan muchos vómitos y diarrea, está indicado que se hidrate ese paciente. Hay algunas plantas que pueden producir una insuficiencia renal, por eso está indicado que se haga
que está indicada la hidratación en el paciente. Antieméticos en caso de que presente vómitos, en caso de convulsiones, benzodiazepinas, en caso de agitación también, en caso de reacciones cutáneas, los antihistamínicos, que son antialérgicos, y en el caso de que para tener en cuenta que el consumo de digitálicos puede producir cuadros de arritmia en los pacientes, arritmia y aumento de potasio. Los digitálicos son medicamentos también, o sea, a partir de la sustancia digitálica que se encontró en plantas, se desarrollaron también medicamentos. Pero si el paciente se intoxica con una planta que tiene esa composición, hay que tener en cuenta que puede producir cuadros graves. ¿Qué tipo de sustancias pueden tener? Alcaloides, pueden tener por ejemplo la atropina, la nicotina, la colchicina, son todos alcaloides. Y a partir de estas sustancias que se encontraron acá, se desarrollaron esos medicamentos. La colchicina que se usa para la gota, se empezó a utilizar luego que se descubra el efecto que tiene ese alcaloide. Alcaloide es una sustancia que se encuentra dentro de los vegetales y tiene mucha potencia, o sea, va a producir muchas reacciones en el organismo. La colchicina y la atropina se desarrollaron a partir de lo que se encontraba en los vegetales. Los digitálicos tienen efecto cardíaco y los glucósidos cianogénicos que se encuentran en algunas semillas, en algunas nueces, no en todas, y en damasco también. ¿Dónde está damasco? En la semilla que tienen ellos, algunos de ellos pueden producir cianuro, que son cianogénicos. Las fitotoxinas, el ricino, la mamona tiene fitotoxina, es bastante tóxica. Oxalato de calcio, lo que tiene oxalato de calcio es lo que produce irritación en la piel, en las mucosas y afectación renal. Esta sustancia produce afectación renal, el oxalato de calcio. Las resinas son sustancias que a temperatura ambiente son semisólidas y al aumentar un poco más la temperatura se vuelven líquidas. También se puede producir intoxicación en caso de plantas que están contaminadas por herbicidas, si no se respeta el tiempo de aplicación y cosecha, por ejemplo. La clasificación de las plantas tóxicas de acuerdo a niveles. El último nivel no se considera que tiene riesgo de vida. Supuestamente estos niveles 1, 2 y 3 no deberían producir óbito en el paciente. Donde sí puede haber riesgo de óbito es en el caso de las plantas que corresponden al nivel 4. A los otros no se considera que tienen riesgo de mortalidad. Eso es lo que recuerdo. La misma clasificación me habla de que el nivel 4 es que tiene riesgo, o sea, puede producir riesgo de vida en el paciente. Lo que va el ricino o la mamona, lo que es la parte que es tóxica se encuentra dentro de las semillas. Si él ingiere, tiene que masticar esta semilla para que se vea el efecto adverso de con la intoxicación con esa planta. El aceite de ricino se suele usar con fines terapéuticos para otras cosas, pero es también bastante tóxico, o sea, sí se consume. Acá se le suele llamar tarta o esa planta, ustedes suelen decir más mamona, creo. Y lo que es la toxina está dentro de la semilla. El aceite que tiene dentro de la semilla es muy irritante para el intestino delgado. Lo que produce son principalmente un cuadro gastrointestinal, vómitos, diarrea y manifestaciones neurológicas también pueden haberse. Puede producir síntomas irritativos, pero lo más frecuente es esto, las manifestaciones gastrointestinales. ¿Cómo? Es importante hidratar al paciente, se puede hacer lavado gástrico, se puede administrar catárticos y si se inhaló, se tiene que lavar la piel. Pero esto es lo principal que se tiene que hacer. El lavado gástrico también se haga con la sonda gruesa para que salga la semilla, si no, no se va a poder sacar. Tiene un tratamiento sintomático, no tiene antídoto. Produce acción irritante principalmente sobre el intestino delgado con manifestaciones gastrointestinales.
y el tratamiento es sintomático. No sé si conocen Lirio del Valle, campanilla se llama. Campanilla es como que es. Bueno, sí, por esa palabra que tiene, parecía. Este sí tiene un glucósido digitálico. Este puede producir afectación. La afectación más grave es esta, afectación cardiovascular. Aumenta el potasio, eso aumenta el riesgo de arritmia en el paciente. También tiene afectaciones neurológicas y gastrointestinales, pero esto, recuerden, es muy importante, que es la afectación cardiovascular. En el tratamiento se tiene que controlar el potasio, se tiene que hacer medidas para bajar el potasio. Si no baja, está indicado que se haga hemodiálisis en ese paciente. Puede producir arritmias. Este sí tiene un antídoto que se llama, son anticuerpos anti-FAP. No es tan fácil de conseguir, es caro, pero sí tiene antídoto. La intoxicación por glucósidos digitálicos sí tiene antídoto. Porque está acá, estas cardioversiones externas en el caso de que no revierta o no tengamos este antídoto en el paciente. Los glucósidos digitálicos lo que hacen es producir una serie de modificaciones dentro de estos canales. Ellos bloquean a esta enzima que es esta bomba de sodio potasio, lo que produce un aumento de la entrada de calcio dentro de la célula por estos cambios. Así es que si esta bomba se bloquea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que normalmente hace esta bomba? Esta bomba lo que hace es, lo que estamos hablando acá, sacar sodio y meter potasio. Si se bloquea, aumenta el sodio. Cuando se bloquea, se activa un intercambiador que cambia el sodio y mete calcio. Ese calcio va a aumentar la fuerza de contracción, va a producir inotropismo positivo, pero también aumenta el riesgo de arritmia en el paciente. Entonces, el efecto que tiene en la parte cardiológica es aumento del riesgo de arritmias. Aumentar también el potasio dentro de la célula. Va a tener un efecto inotrópico positivo, pero eso va a aumentar el riesgo, y cronotrópico también, entonces aumenta el riesgo de arritmia. Estos son este es el antídoto, los anticuerpos anti-FAP, que son para competir específicamente con el glucósido que tiene efecto sobre el corazón. Ahí se ven algunas medidas, solo para que vean algunas medidas que se utilizan para disminuir el potasio. El salbutamol, que ya vimos, se utiliza para eso, por ejemplo. Entonces, primero se hace, para el control del potasio, se hacen medidas que disminuyan el potasio. Si no disminuye el potasio, tiene que ir a hemodiálisis. Y las arritmias se tratan con los anticuerpos. Si no tienen la opción de anticuerpos, se hace cardioversión. La Adelfa, ¿no te conocen? No. Es pirradilla. Este también tiene glucósido digitálico. Entonces la misma composición, o sea, el mismo efecto va a tener que el lirio, la campanilla, puede producir arritmias, puede producir aumento de potasio y tiene como antídoto los anticuerpos. Aumento de potasio y puede producir aumento de potasio y arritmias. Adelfa y el lirio del valle. Este también, la nuez de India, que es llamada, que es otro nombre ahí, Adelfa amarilla, de Napoleón, ese también tiene glucósido digital. También produce intoxicación, también produce aumento de potasio y arritmia. Tienen el mismo tratamiento. Entonces los tres tienen la misma clínica. Pueden producir efectos cardíacos, eso es lo más grave, puede producir un efecto irritante, pero esto es lo más delicado. Tienen anticuerpos para su tratamiento.
forma equivocada. Se suele confundir con perejil. Perejil sí, creo que sí. El perejil cuando florece suele tener unas flores que son así blanquecitas también. Y a veces se confunde con eso y se consume. El shea butter. Y puede producir cuadros con alteraciones, principalmente con la transmisión del neurotransmisor GABA. No tiene antídoto tampoco. Tratamiento sintomático nomás, no tiene antídoto. La psicóloga. Es para saber más, conocer el nombre de la planta y si tiene o no algún tratamiento que sea específico. Este no le pido nada específico porque no tiene nada que sea muy característico. De los otros sí. Del ricino produce afectación del intestino delgado, irritación. De los glucósidos cardíacos, cuando tienen glucósidos cardíacos producen arritmia e hiperpotasemia y sí tienen antídoto. Este sí, sí que Difenbaquia, que también se llama, ese es su nombre. Estos que están acá también tienen la misma toxina. Voy a volver a la otra. La oreja de elefante, la begonia. ¿Cómo le llama usted? Esa es lengua de suegra. Todito tienen el mismo tóxico. La oreja de elefante, begonia, lengua de suegra y la difenbaquia. Todito tienen el mismo tóxico, la misma toxina, que es el oxalato de calcio. El oxalato de calcio tiene dos manifestaciones principales: irritantes, donde entra en contacto. Entonces, si entra en contacto con la piel, va a tener acción irritante. Si entra en contacto con las mucosas, también. Entonces, tiene una acción irritante en piel, en mucosa y produce alteración en la parte renal también. Entra en contacto con la boca, va a producir síntomas. Entra en contacto con el ojo también. Y tiene afectación, produce afectación renal, porque lo que suele hacer es producir una disminución de calcio en el paciente. Entonces, eso sí hay que controlar. El tratamiento es solo sintomático también. Como hay irritantes, donde hay irritaciones, está indicado que se lave para que no quede ningún residuo sobre el paciente. Su sustancia principal entonces es el oxalato de calcio. Esas tres también tienen la misma composición. Pensei que era mais tóxica, doutora, porque falavam tanto quando era criança com ela, mas já. Es irritante y si es que toma, sí le puede producir afectación renal. Por eso es que. E menino é muito pior. Lindo isso, hein? Esta es la. Este también tiene oxalato de calcio. Este también tiene oxalato de calcio y produce también los síntomas irritativos en la boca, en la piel y produce afectación renal. Si produce afectación renal, lo que se tiene que hacer es control de calcio de la piel, de perfil renal, porque puede producir insuficiencia renal. El oxalato es una sustancia que es tóxica y en el riñón lo que produce es disminución de la calcemia y el oxalato tiene efecto tóxico en la parte renal. Este es como un pico de papagayo. Esto tiene resina. De la resina habla de que es una sustancia que generalmente es semisólida a temperatura ambiente y cuando sube más la temperatura es un poco más líquida. La resina, que suele ser de coloración blanquecina y tiene en todas sus partes, el pétalo, las hojas, si tiene espinas también suele tener, lo que suele producir irritación en la piel, más que nada eso. Si toma también, si ingiere, síntomas gastrointestinales se van a ver. Solo tratamiento sintomático técnico. Eso sí se relaciona con los niños, por ejemplo, que se ve. ¿Cuál es otro que tiene? Es también esa sustancia de resina, ¿me recuerdan? La corona de Cristo. Corona de Cristo, no sé si tiene otro nombre. O leite dela que pode provocar muita irritação na pele.
sí, es la leche, esa es la resina. Esa sustancia la resina es la resina. Hojas, espinas, flores. En todas sus partes hay. Acá se usa mucho en lugares enfrente de la zona sequía que se entre, entre las murallas. Sí, sí. Más certificado. Sí. Su tratamiento es solo sintomático, es una resina que tiene látex y produce irritación en mucosas, ya sea en la parte digestiva, también en la parte ocular y en la piel. No tiene antídoto. Este capaz que no conozco. Floripondio. Acá se le llama floripondio. Este medicamento, o sea, no es un medicamento. Este tiene atropina y escopolamina, entonces produce un síndrome anticolinérgico. Era una planta que es muy tóxica y que acá a veces se consumía para parar los cuadros de diarrea. Porque es, como tiene una acción anticolinérgica, disminuye el peritonitismo y se ven con esos cuadros de diarrea. Solían hervir y hacer como té, pero como era una sustancia que es natural, ¿qué particularidad tenía la atropina y la escopolamina naturales? Que los otros anticolinérgicos no producían. Que la afectación neurológica. Lo que es natural atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces el paciente presenta alucinaciones, presenta delirios. Con los otros anticolinérgicos no se ve eso, pero este efecto sí se ve con lo que es natural. Sí, y eso, la clínica sí suele producir un cuadro que es muy grave, o sea, en la parte orgánica, pero las alucinaciones y los delirios sí pueden volverle agresivo al paciente y puede hacerle también daño a otra persona. Entonces tiene que quedar en observación y cuidar para que no le haga daño a nadie ni se haga daño. Se puede hacer, en algún caso se necesita algún colinérgico, pero lo que está indicado es esperar que pase el efecto de la medicación. Y acá se consumía para esos cuadros de gastroenteritis, por ejemplo. Este produce un síndrome anticolinérgico. No puse su plan. No puse su foto para la ortiga que suele producir lesiones irritantes en contacto con la piel. Porque parece que tiene como todas las porciones de la planta tienen como pelitos que producen irritación. Acetilcolina, histamina, serotonina, y lo que suelen producir es aumento de secreciones y aumento de secreciones principalmente. Produce mucha picazón en el paciente. No puse ahí la foto. ¿Conocen eso? Sí. Ah, sí, orchiga sí. Se produce lesiones principalmente irritantes. Ay, ay, ay. El tratamiento también es sintomático, ¿verdad? Antihistamínico, lo que se pueden hacer porque sí produce mucho prurito en el paciente. Ahí resumiendo, el que tiene ricina, una nomás, que es la mamona, que es irritante, ya sea principalmente sobre el tracto digestivo, porque se tiene que masticar las semillas para que el aceite se libere y eso es lo que produce la irritación del intestino delgado. No tiene antídoto. Estos tres son los que sí tienen antídoto. Para las arritmias, la otra medida que se tiene que hacer es el control de potasio en el caso del lirio del valle, la campanilla, adelfa y la nuez de India. Las plantas que tienen oxalato de calcio, que tienen acción irritante tanto sobre la piel como efecto renal, son la cala, la Dieffenbachia y todas las variantes de la Dieffenbachia. Se tiene que controlar la funcionalidad renal, el potasio, y no tiene antídoto, solo estos tienen antídoto. Las resinas se encuentran en pico de papagayo y en la corona de Tienen efecto irritante.
y tampoco tienen antídoto. Y el floripondio, o floripondio también que se denomina así acá, tiene atropina o copolamina, y lo que tiene, lo más grave puede ser que le puede lastimar a alguien, se puede lastimar al paciente por las alucinaciones que suele tener o por el delirios. Ahí no está por Dios. Este no estaba en la bibliografía que yo le pasé, no estaba porque el libro que yo le pasé creo que era español y las plantas que mencionan ahí son muy diferentes. Entonces le puse algo que esté más relacionado con nuestra zona de esos links que están ahí.